Cuando tenía solo unos meses de nacida, mis padres murieron en un accidente automovilístico. Era tan pequeña que no tengo ningún recuerdo de ellos, pero las historias que me contaron siempre los pintaban como personas maravillosas. Mi tía, la hermana de mi madre, me tomó a su cargo. Ella y su esposo me criaron, pero las cosas no fueron fáciles. Desde pequeña sentí una extraña mezcla de vacío y rencor que no sabía cómo manejar. Crecí rebelde, incómoda en mi propia piel y, para ser sincera, no soportaba las creencias religiosas de mi tía y su esposo. Ellos eran fervientes creyentes y, aunque me trataron siempre bien, a mí me irritaba. Era grosera, contestaba mal y no perdía oportunidad para burlarme de sus costumbres religiosas. No sé por qué lo hacía. Quizá era mi forma de desahogar el dolor que llevaba dentro. No me daba cuenta en ese momento, pero estaba lastimando a las únicas personas que me habían cuidado. La situación empeoró tanto que el esposo de mi tía no lo soportó más y, después de varias peleas, se divorció de ella. Siempre supe que mi comportamiento había contribuido al final de su matrimonio, pero nunca lo acepté en voz alta. Mi tía, sin embargo, nunca me dejó sola. A pesar de todo, seguía siendo amorosa y comprensiva conmigo. Me cuidaba y hacía lo mejor que podía para ser tanto madre como amiga. Con los años, mi tía encontró nuevamente el amor. Esta vez con un hombre que parecía diferente, más joven y carismático. Yo sentía una mezcla de envidia y resentimiento cada vez que los veía juntos. Mi tía siempre fue una mujer hermosa, y aunque nunca lo admití, me dolía ver cómo era admirada y amada, mientras yo me sentía sola y vacía. Fue en ese ambiente de confusión y envidia que ocurrió lo peor. El novio de mi tía comenzó a fijarse en mí. Al principio, pensé que solo era mi imaginación, pero pronto todo escaló. Me buscaba a solas, me hacía comentarios que me hacían sentir extraña, y un día, lo inevitable sucedió, me fue infiel con él. No puedo describir la culpa y el arrepentimiento que sentí después, pero en ese momento solo pensaba en lo mal que estaba mi vida, en lo injusto que me parecía todo. Mi tía lo descubrió. Nunca olvidaré su rostro cuando me enfrentó, destrozada. Había perdido a su esposo por mis actitudes, y ahora yo le arrebataba al hombre que amaba. Fue la primera vez que vi verdadero odio en sus ojos. Me dijo que ya no podía seguir viéndome como su hija, como su sobrina, como nada. Yo ya tenía edad suficiente para irme, y eso fue lo que hizo, me echó de su casa. Pasé semanas vagando de un lado a otro, quedándome con amigos, en lugares improvisados. Estaba sola, confundida y llena de remordimiento. Me costaba creer lo que había hecho, como había destruido la única relación familiar que me quedaba. En esos momentos de soledad, comencé a reflexionar sobre mi vida, sobre el dolor que cargaba y cómo lo había dejado definir cada uno de mis pasos. Me di cuenta de lo mal que había estado actuando todo ese tiempo, lo mucho que había lastimado a mi tía, una persona que solo me dio amor. Fue entonces cuando, casi sin darme cuenta, comencé a buscar algo más. Cuando me fui de la casa de mi tía, me sentía completamente sola. No solo había traicionado a la única persona que me había cuidado toda mi vida, sino que también había destruido cualquier posibilidad de un futuro normal con ella. Vagaba por las calles, quedándome en el sofá de algún amigo de vez en cuando, pero esa sensación de vacío era insoportable. Me ahogaba en mis propios pensamientos, en la culpa, en la vergüenza. Pasé meses sintiéndome así, atrapada en un ciclo de autodesprecio. Fue durante ese tiempo que me crucé con una iglesia pequeña en el barrio donde estaba quedándome. Era un lugar sencillo, pero algo en él me atrajo. Me senté en una de las bancas al fondo, queriendo solo desaparecer entre las sombras. Pero a medida que las semanas pasaban, empecé a asistir con más frecuencia, escuchando los sermones sobre el perdón, la redención y el amor incondicional de Dios. Al principio, me costaba creer que alguien como yo mereciera esas cosas, pero con el tiempo, comencé a ver un rayo de esperanza. La fe fue entrando en mi vida de manera gradual. Me ayudó a entender que, aunque lo que había hecho era terrible, aún tenía una oportunidad de cambiar, de enmendar mis errores. Acepté que la primera persona a la que necesitaba perdonar era a mí misma. Comprendí que mi resentimiento y mis malas decisiones venían de un lugar de profundo dolor y vacío que nunca había sabido cómo llenar. Con el tiempo, encontré un trabajo en una cafetería cercana.
Los primeros días fueron difíciles. Me daba miedo enfrentar a las personas. Temía que de alguna forma supieran todo lo malo que había hecho. Pero poco a poco, empecé a sentirme más cómoda. Me gustaba la rutina, me gustaba sentirme útil, sobre todo, me gustaba la idea de estar construyendo algo para mí, desde cero. Un día, mientras servía café a un cliente habitual, reconocí a una mujer que entraba por la puerta. Mi corazón se detuvo por un momento al ver que era mi tía. Nos miramos por un largo rato, hasta que ella se acercó, con una expresión indescifrable en su rostro. No sabía qué decir, solo sentía un nudo en la garganta. Antes de que pudiera decir algo, ella me abrazó. Fue un abrazo tenso al principio, pero luego se suavizó, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo podía estar bien. Nos sentamos en una de las mesas de la cafetería. Ella me dijo que había estado preguntándose por mí, que aunque estaba profundamente dolida por lo que había pasado, seguía preocupada. No hablamos mucho del pasado, ambas sabíamos que no podíamos cambiarlo, pero lo que más me sorprendió fue su disposición a entender. Me contó que había estado en terapia y que, aunque seguía lidiando con el dolor de la traición, había comenzado a sanar. Yo le expliqué cómo me había acercado a Dios, cómo había entendido mis errores, y que cada día trabajaba para ser mejor. Con el tiempo, nuestra relación empezó a sanar. No fue de inmediato, y tampoco era la misma relación que teníamos antes. Pero era una relación más honesta, más consciente. Agradecí cada pequeño paso que daba con ella, cada conversación, cada sonrisa que intercambiábamos. Mi tía, aunque seguía cargando con el dolor de todo lo que había pasado, me mostró una bondad y un perdón que solo alguien con un corazón enorme podría dar. Finalmente, mi vida empezó a tomar un rumbo positivo. Decidí retomar mis estudios, y con el apoyo de mi tía, logré entrar a una universidad para estudiar psicología. Quería ayudar a jóvenes que, como yo, habían pasado por momentos de oscuridad y confusión, y que necesitaban una mano que los guiara de regreso. Mi fe se convirtió en un pilar importante en mi vida, y con el tiempo, descubrí que había una paz y una alegría en vivir con propósito. Mi tía también encontró un nuevo amor, pero esta vez fue diferente. Había aprendido de sus experiencias, y esta relación se basaba en el respeto y la confianza. Verla feliz, genuinamente feliz, me llenaba de alegría. Sabía que, aunque yo había causado mucho dolor, ambas habíamos crecido y aprendido. Hoy, años después de ese momento oscuro, me siento agradecida. Agradecida por las lecciones que la vida me enseñó, por la segunda oportunidad que se me dio y, sobre todo, por el perdón que recibí, tanto de mi tía como de mí misma. La vida no es perfecta, pero finalmente puedo decir que estoy en paz. Y eso, después de todo lo que pasé, es lo más valioso que tengo.